promoción de algunos productos que aquí en República Dominicana se habían hecho famosos, marcas, productos o empresas. Algunos porque eran monopolio cuando Trujillo, otros porque eran de una calidad insuperable, otros que relacionaban el genérico con el producto de marca. Por ejemplo, una navaja de afeitar. En un momento dado aquí se decía, dame esa Gillette. Aquí se decía, dame ese Caribe. El campesino decía, dame esa USA, cuando se refería a la pieza que se le ponía debajo a la silla de montar para evitar que el caballo se pele, porque decía USA, lo usaban los soldados americanos en el ejército montado, y decía USA, el campesino decía USA y se quedó como USA. Pero eso es cuando usaban el genérico con un nombre comercial, Gillette, Caribe, USA, etcétera. Un Colín, que era la marca Collins del machete. El otro tema es las empresas que eran de Trujillo, eran monopólicas, pero tenían calidad, como por ejemplo La Manicera, Aceite El Manicero, Pintura Pidoca, Cemento Colón, baterías, creo que era Meteoro o Cometa, no sé cuál era la... Hércules. Entonces, hay otras marcas que no pertenecían al régimen, vinieron después, que también se hicieron famosas, como el caso de la nevera dominicana, Nedoca. Pero después vinieron lo que se llama marca país. Productos nacionales que se establecieron fuera del país con prestigio. No solamente personas, como el caso de los jugadores de béisbol, Oscar de la Renta, Juan Luis Guerra, sino también productos como Cerveza Presidente, el ron Brugal, el salami de Mallita en Nueva York. Es un producto étnico. Sí, señor. El salami de Manita, ¿cómo se llama? El Fortimal de Collado se vendía mucho en Nueva York. El Pegapalo Fortidón del Laboratorio Químico Dominicano. Desapareció. Sí. Ahora le pusieron Taladafil y ahora hay el cacao Pegapalo de San Francisco de Macorís. ¿Qué cosa? El cacao de San Francisco de Macorís. El cacao. Que se hace chocolate en Holanda. Y el café tipo Barahona. Ahora hay una situación, yo no sé la marca, pero el cacao orgánico de los Risec ya es marca país en Europa. Sí. Tú encuentras en un hotel de Europa que te ponen un chocolatito, tú lo coges, tiene una marca, pero si lo lees despacio dice de los Ancón. Los Ancón es la finca de los Risec en San Francisco de Macorís, que produce ese producto con marcas como se la pidan los hoteles. De manera que ayer llamó mucha gente para decir, mira, se te quedó tal o cual cosa. Es decir, que la pasta linda, la Presidente, Brugal, el café Santo Domingo, el chocolate Cortés y el chocolate Embajador, el chocolate Muné, leche rica, pollo Cibao crudo, pollo Victorina cocinado, Pizzarelli, salami Indubeca, en Transporte Caribe Tours, en remesa hay dos firmas, La Nacional y Vimenca, el Banco Popular, en comida criolla Adrian. Decían que el Conuco, pero yo no sé cómo está el Conuco. Es Adrian. Está funcionando el Conuco.
Air Century, línea aérea, Claro, Telefónica, periódico El Listín Diario y partido político el PLD, porque el otro está en extinción. Bien, señores, vamos a hacer una pausa. Siguen llegando los productos que identifican el país o la región. Y ya olvidé decirle la región, dime. Que mi papá amolaba la gilet en un vaso. En el vaso, sí. Sí. Y la navaja de afeitar en una correa. No, él no usaba eso. Él usaba su gilet de dos filos. Antes de la gilet, la amolaban en una correa. Señores, nos dicen que el sándwich nacional es Payán, el refresco colorado de Country Club, y en Moca hay productos que son típicos de esa ciudad. Está la galletica mocana, Moca Shoe, unos zapatos, el refresco Imperio, pero también hay alguna cosa negativa como es la piratería de la medicina. El trópico de chocolate. Seguimos. Pero no es marca dominicana, porque lo encontré bien. No estamos saliendo de marca, estamos hablando de cosas que identifican el país o que se hicieron costumbre, porque el salchichón Cami, señores. Salchichón Cami, yo comí mucho salchichón Cami. Esas entran dentro del asunto bueno. del jefe Cami. Bien, señores, Danilo Medina, cuando era el gran defensor del gobierno de Leonel Fernández, él defendía mucho el crecimiento económico. Y una vez en una conversación, no privada, porque no era en medio de comunicación, sino fue dentro de un grupo de personas, le dijo a un dueño de restaurante: te voy a decir que tú eres el mejor ejemplo de lo que es crecimiento económico. Decía Danilo, en el 96 tú hiciste 4 comedores o cadena de restaurantes en el gobierno de nosotros del 96. Y en el gobierno de Hipólito cerraste los 4 restaurantes. Eso es crecimiento económico y decrecimiento económico. A mí me da pena que sea en un gobierno de Danilo Medina justamente, en el que se insericen las cosas. Y algo que hoy tenté los periódicos como una primicia. Señores, lo que dijo el fondo no es nada nuevo. Lo que dice el fondo no es nada nuevo. Aquí se anunció que hay una crisis, que las cosas no andan bien, y la prensa hoy la da como una primicia. Hay muchas cosas que ocurren a pesar de los gobiernos, a pesar de la oposición y a pesar del deseo de todo el mundo. Ocurren sencillamente. Decía Federico Enríquez en uno de sus comentarios o de sus escritos que además hay cosas que ocurren a pesar de los gobiernos. Usted no puede evitar la conducta de una familia después que entra a la casa, porque el gobierno no entra ahí, aunque las medidas que toma el gobierno puede afectar la economía y la vida de esa gente. Esos anuncios del fondo lo que está confirmando la crisis que todo el mundo sabía y que fue ocultada por el gobierno pasado. Entonces, no es que le explota en la mano, es que permite, como aquella mujer que no se maquilla. Lo que pasa es que el país despertó sin maquillarse y vino el fondo y dijo lo que todo el mundo sabía. El fondo es la institución que tiene 2 funciones. Primero, dar a conocer situaciones que por razones políticas
los gobiernos no reconocen. Y segundo, imponer medidas que sirvan para ellos cobrar su dinero y las personas que ellos representan, y que los políticos no carguen con la culpa de las medidas. Ah, no, nosotros no podemos darte trabajo porque el fondo impone austeridad. Y entonces culpan al fondo de algo que ellos pueden resolver no llamando al fondo. ¿O es que ustedes piensan que el gobierno no se sabe ordenar? El gobierno sabe ordenarse, pero no se atreven por razón. Entonces tienen que llamarlo y decir, mira, yo te voy a echar la culpa. Hay personas que son especialistas en negociar con el fondo. El rey de eso aquí se llama Héctor Valdés. Héctor Valdés es el hombre que entiende el negocio y el lenguaje del fondo, porque tiene ya más de 14 años negociando con el fondo. ¿Qué 14? Desde el 86 está negociando con el fondo, hablando con el fondo, y conoce el lenguaje del fondo. Leonel y su gente le dirán a Danilo, bueno, esta crisis se debe no a nosotros, ni nosotros somos corruptos, es que tuvimos que gastar su dinero para que tú ganes. Eso es lo que van a decir. Todo ese dinero y todo ese rojo es que tuvimos que invertirlo en tu campaña. Así que tú tienes que entenderlo. Y Danilo y su gente van a tener que quedarse sin trabajo, porque el fondo por un lado le dice no pongan gente, y por otro lado la gente de Leonel se inventó las querellas si votan la gente de Leonel. Entonces ustedes van a tener que la gente que llevó a Danilo al poder o que trabajó con Danilo no van a tener trabajo, y esa es una crisis adicional que se está sumando ahora. ¿Qué busca el fondo? El fondo lo único que quiere, ¿cuánto ustedes deben? Nosotros tenemos 115 mil millones que vamos a tener en rojo en diciembre, porque además Leonel consumió el presupuesto entero hasta agosto, y lo que le dejó fue el déficit y ni un peso al que llegó. Entonces esos 5 meses hay que buscar dinero, o con los impuestos, o con austeridad, o con préstamos. Préstamos no calificamos, austeridad no damos más, y los impuestos no se han creado todavía. Es decir, que aquí hay que necesariamente tirar inorgánico en estos 4 meses. El fondo dice, ustedes tienen que resolver los dos déficits, el presupuestario y el de la corporación. Tienen que resolverlo. Entonces hacen las recomendaciones y se van. Esa situación de los impuestos va a provocar problemas, y a mí me da pena que sea en las manos de Danilo que explote esto, porque total que Danilo está mejor intencionado que los que se fueron. Primero, la crisis provoca desesperación, y la desesperación no es un buen consejero, porque nadie actúa bien desesperado. Segundo, va a producir desempleo, y el que tiene desempleo tiene precariedades, tiene problemas, no tiene cuarto, pasa hambre, hay problemas con desempleo. Produce violencia familiar, la gente discute, pelea, se pone de mal humor porque no tiene cuarto. La principal razón de pleito es la economía. El que no tiene cuarto está de mal humor. En los negocios, los socios se disgustan, aumentan las acciones judiciales, todo el mundo demanda, todo el mundo presiona, todo el mundo agarra por el pescuezo, ejecuta, hay quiebras y falta de pago. Al haber falta de pago, las instituciones crediticias que se dividen en dos. Por un lado, los bancos ejecutan, ellos no tienen hígado,
pero el prestamista también ejecuta porque ellos viven de su dinero. Entonces, el prestamista tiene otros métodos que son violentos, porque ese no les gusta ir a la justicia, porque si va a la justicia y dice, ese negocio me debe 10 millones de pesos, tiene que decir dos cosas: ¿a qué por ciento y de dónde sacó los cuartos? Entonces el fiscal le dice, ¿usted fue impuesto sobre la renta? Entonces lo que hace es que coge por el cocote al que le debe o le rompe un brazo. Entonces esa situación va a crear un ambiente de hechos que aparentemente uno no sabe de dónde van a salir, pero es producto de la crisis. Los impuestos. ¿Cómo usted le va a cobrar impuestos a una gente que está desesperada? Tiene desempleo, tiene que pagar seguridad social, tiene que pagar ITEVI, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar una luz que no llega, tiene que pagar aduana, tiene que pagar impuestos internos. Entonces, adicionalmente, te van a presionar más. Yo creía que usted iba a mencionar el pagaré notarial. ¿Cuál? El pagaré notarial. Ah, no, son 3. Y el cheque sin fecha. Adicional. El pagaré notarial te afecta a todo tu bienes. Bueno, el financiamiento caro. Solamente tienen una solución: hacer la deuda en dólares para darle tranquilidad al deudor y con un interés bajito. El que pone intereses altos, que no se entusiasme que va a cobrar. Entonces nadie tiene dinero y el gobierno quiere más dinero. ¿Qué se va a producir? Violencia. Leonel Fernández hizo rico a los PLDistas y les dio poder. Hicieron negocios y robaron. Cometieron pecado contra el 5.º mandamiento, no robaron. Danilo es el salvador de ellos. Los quiere enderezar, meterlos en un redil. Tenemos que ordenarnos, no podemos seguir pecando. ¿No te acuerdas? Sigamos pecando. Tenemos que portarnos bien. Para seguir en el poder tenemos que dar un ejemplo. Ese grupo de la OTAN que se formó tiene una falla de origen. Es que de los 7 hay 4 que están muy bien, pero hay 3 que tienen que estar presos. Hay 3 que no les toca estar en ese consejo. De manera que hasta ahora todo le ha salido bien, porque el PRD le ha pichado su juego. Le ha pichado su juego, y mientras ellos se han dividido, aparecen 2 fuerzas, que una es la CIA, que va a dedicarse a hacer oposición. Fíjense cómo el fondo dice, hemos hablado con sectores de la sociedad civil. ¿Y bajo qué condiciones la sociedad civil negocia con el fondo? ¿Quién fue que lo metió ahí? Fueron de la gente con la que ellos contactaron, porque son los que dijeron, nos vamos a constituir en oposición. Y en la universidad, Bonetti y la izquierda van a enjuiciar a Leonel, que es el candidato, no a Danilo, a Leonel, que es el candidato presidencial del PLD desde ahora. Entonces le están pichando el juego al Partido Revolucionario Dominicano, en los que ellos se ponen de acuerdo, la izquierda y la derecha. Eso es. Otro problema que tiene el PLD es que, además de todo lo que ellos hacen, le sacan la lengua a uno. Son arrogantes y le sacan la lengua a la gente. Y no les importa un pito. Literalmente se la sacan. Pero ellos se le olvidan que el país no es el PLD. Esa es una parte del país. El deterioro, la arrogancia
y la forma en que se están conduciendo es que lo van a consumir en su propia salsa. No en la oposición, ni en los juicios públicos contra Leonel. Eso no es, porque todo el mundo sabe que esos juicios no van para ningún lado, porque tienen la justicia de arriba a abajo. ¿Ustedes creen de verdad que la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional va a condenar a Leonel Fernández? ¿De verdad ustedes lo creen? Por eso, pero ellos lo saben, son juicios populares. Entonces lo van a hacer en las calles, porque en las tribunales no pueden ir. Lo están esperando para descargarlo. ¿Ustedes se imaginan que a Félix Bautista lo van le van a poner unos grilletes, unas esposas? Que no sueñen. Entonces, cuando tú tienes un país que te dicen dónde está la colora, y que la derecha y la izquierda se están uniendo para hacerle la oposición al PRD, en donde ayer fue que vimos en un medio de comunicación que la campaña del 4% la pagó Barrigol para que el tema de Barrigol se sacara de los medios. Para que estudien. Vamos a coger una causa bien noble, que es la educación. Y tenemos año y medio hablando del 4%. Para ocultar eso. Bueno. ¿Hasta dónde Danilo Medina podrá sortear esa oposición sin romper con Leonel? Esa es la gran incógnita, que nosotros no sabemos cómo van a conjugarse la corrupción con la anticorrupción. Nosotros no sabemos cómo eso va a terminar. Pero mientras tanto, vamos a dejar que las cosas evolucionen, porque les quiero decir algo, por los medios de comunicación no se cambia nada. Hay periodistas que parece que han visto mucho películas de James Bond y se han llegado a creer de verdad que el periodismo es una filial del gobierno británico y que ellos son agentes 007. Eso es mentira. Eso es mentira. La prensa no cambia nada. La prensa, cuando lleva un tema, es porque los dueños de los medios lo ponen. Son luchas de intereses. Son luchas de intereses. De modo que, miren, por ejemplo, hoy yo no sabía que Luis Álvarez Renta tenía 117 permisos. Es un escándalo, es verdad. Pero él no dijo, el que dijo tiene 117 permisos, no dijo que hay uno que no tiene ni un permiso. Hay uno que, el que dijo eso, no dijo que hay uno que no tiene ni un permiso. ¿Por qué? Porque todo es intereses. Todo el mundo sabe que de los 3.000 millones con que defraudó el Baninter a la economía dominicana, esos 3.000 millones, una parte se recibieron confiscados, pero nadie sabe cuánto de los 3.000 se recuperó. No, nadie sacó la cuenta. Tiraron la deuda, pero no pusieron, tiraron el pasivo, pero no pusieron el activo. Porque este canal es parte de esos 3.000 millones. ¿Por qué no los restan? No. Aster es parte de los 3.000 millones. ¿Por qué no los restan? La torre que está allí es parte de los 3.000 millones. ¿Por qué no los restan? No, deja los 3.000 millones y no mencione lo otro. Este canal que estamos hablando es parte de los 3.000 millones. Y el precio oscila entre los 30 y los 60 millones de dólares.
solamente un medio. Aster se impugnó porque en el momento de la confiscación valía 130 millones de dólares y lo vendieron por 27. Entonces, señores, resten, aunque sea los 27, réstenlo. Y eso se ha querido ocultar. Vamos a hacer una pausa porque llegó un hombre que nos va a hablar de inmuebles.